estado tratando de quedar embarazada y has tenido dificultad, hay mucha probabilidad de que sea porque necesitas aprender cuáles son tus días fértiles, ya que solamente en esa ventana fértil es que puede lograrse un embarazo y fuera de la fase fértil del ciclo no es posible concebir un bebé. Hasta un 80% de las parejas que se diagnostican como infértiles, cuando practican el modelo Creighton, por ejemplo, que es un modelo de planificación familiar natural, hasta un 80% de ellos podrían alcanzar embarazo solamente con aprender a identificar su ventana fértil. Y hoy les quiero compartir un estudio realizado por Frank Ehrman en el 2017 y publicado en la revista Archives of Gynecology and Obstetrics. Esto nos explica la probabilidad de que las parejas que han tenido dificultad para quedar embarazadas pueden conseguir embarazo si aprenden a usar los métodos naturales de planificación familiar, que incluyen la observación de moco cervical, temperatura y otros biomarcadores. Este resumen fue presentado por la doctora Mariam Ahmed de Facts About Fertility. El día en que las parejas toman la decisión de tener relaciones sexuales tiene mucho que ver con la probabilidad de que puedan lograr un embarazo, ya que solo dentro de la ventana fértil de la mujer es cuando único hay posibilidad de concebir. Muchas mujeres desconocen o calculan mal sus días fértiles, lo que puede hacer que las parejas tarden más en concebir. Sensiplan, por ejemplo, es un método sintotérmico de planificación familiar que permite a la mujer reconocer su periodo fértil mediante la observación y el seguimiento de las secreciones cervicales o el moco cervical y la temperatura corporal. Los estudios demuestran que el seguimiento de las secreciones cervicales o el moco cervical y la temperatura para identificar el pico de la fertilidad y la ovulación están estrechamente relacionados con la ovulación real. Esto se ha confirmado mediante el uso de ultrasonidos o de sonogramas y niveles de la hormona LH justo antes de la ovulación. También se ha demostrado que la fase fértil puede comenzar 5 días antes de que una mujer ovule. Y el objetivo de este estudio era enseñarle los métodos basados en el reconocimiento de la fertilidad a parejas subfértiles o que tienen dificultad para quedar embarazadas y determinar si había un cambio en la tasa de embarazo al tomar las clases de este método natural. Para este estudio se eligieron parejas que no habían podido quedar embarazados después de un año de tener relaciones sexuales cualquier día del mes sin protección, que tuvieran su menstruación y que no hayan tenido ningún tratamiento de fertilidad. También se les realizó un perfil hormonal básico de los días 2 al 5 para comprobar la subfertilidad. Al final de su primer ciclo menstrual, las mujeres tuvieron una entrevista telefónica para hablar del primer registro de su ciclo. Se hicieron ultrasonido transvaginal y análisis de sangre los días que las mujeres observaban moco cervical claro, elástico y resbaloso, o sea, lubricante. Una semana después se les realizó un análisis de sangre final para comprobar los niveles hormonales en la fase lútea. El 83% de los participantes masculinos se sometieron a un análisis básico del semen. Usando el método Sensiplan, las mujeres registraron las características del moco cervical que notaban a lo largo del día. Por la mañana medían su temperatura basal al despertarse y según este método, el inicio del periodo fértil se determina desde el primer día de moco cervical húmedo y culmina 3 días después del día pico. El periodo fértil concluye después de ese tercer día y también puede correlacionarse con un aumento de la temperatura basal. La temperatura debe ser 3 lecturas más altas que las 6 anteriores y la última lectura es 0,2 grados centígrados más altas que las 6 anteriores. Esta elevación significa que se ha producido la ovulación y esta temperatura se mantiene elevada hasta el siguiente periodo menstrual. A las parejas se les enseñó que estos días de moco cervical transparente, resbaloso y elástico son los días fértiles en los que las relaciones sexuales pueden resultar en un embarazo. También podían tener relaciones sexuales 2 días después del día pico,
hasta el primer aumento de temperatura, independientemente de las secreciones que hubiesen en ese momento. Y se recomendó a las parejas que tuvieran relaciones sexuales al menos 2 a 3 días durante el periodo fértil. Cabe señalar que 7 mujeres habían quedado embarazadas justo antes de comenzar las clases, de comenzar el estudio. Así que esas se usaron para concluir que de las parejas en ese estudio con problemas para concebir, solo el 21.6% pudo quedar embarazada sin saber cómo identificar sus días fértiles correctamente. Ahora, del resto de las parejas, las que lograron embarazo, tardaron un promedio de 6.4 ciclos en concebir. Las mujeres de 35 años o menos tuvieron una mayor tasa de embarazo espontáneo de 51% en comparación con las mujeres de 36 a 40 con un 25% o las de 40 o más con un 20%. Cada año la probabilidad de embarazo disminuía un 8%. Las parejas que intentaron concebir durante 1 o 2 años tuvieron un aumento de probabilidad de embarazo espontáneo del 56%. Las parejas que intentaron concebir durante 3 a 4 años tuvieron una probabilidad de embarazo espontáneo del 20%. Los factores que reducen la probabilidad de concepción a niveles significativos incluyen la endometriosis, la subfertilidad masculina y el no quedar embarazada después de intentarlo por más de 2 años. Enseñar a las mujeres a identificar su ventana fértil en el ciclo menstrual parece ser un primer paso razonable para las parejas que tienen dificultades para quedarse embarazadas, ya que ayuda a las personas a identificar cuándo están verdaderamente fértiles. Como se señala en el estudio, la mayoría de las parejas pueden concebir en los primeros ciclos de uso correcto de los métodos naturales. En este caso, en este estudio fue el Sensiplan. Así que el hecho de que estos métodos son fáciles de usar, económicos, seguros, que funcionan y no tienen ningún efecto secundario, es lo que está llevando a más y más parejas a aprender y usar métodos naturales tanto para lograr como evitar embarazo de manera segura, ética y efectiva. Y si me quieres ayudar a seguir haciendo videos, suscríbete a mi canal, dale like y comparte.